Saludos, les habla la criminóloga Lilia Rodríguez, en este caso agradecida altamente por esta invitación a participar en este Congreso Internacional sobre Políticas Públicas, agradecida con Dios y con la ONG Alma Mater por esta gran oportunidad. En este caso mi ponencia se denomina Diseño de Políticas Públicas de Seguridad Integral para América Latina. Comenzamos. Dando inicio a mi exposición, puedo decir a modo de introducción, América Latina, 650 millones de habitantes, más de 22 millones de kilómetros cuadrados, 20 países, 7 dependencias federales y 1000 almas orientadas al delito, orientadas a la violencia, orientadas al ataque al prójimo. Este tipo de sucesos y de hechos delictivos son como el pan diario de cada día de nuestros países de América Latina. América Latina, con sus características geográficas tan particulares, para efectos de este estudio las he agrupado en 4 grandes zonas: los países de Centroamérica, los países andinos, los países del Cono Sur y los países del Caribe. Todos estos, cada uno con sus particularidades, y sin embargo existen algunos rasgos distintivos que caracterizan el tipo de delitos que ocurren según la zona geográfica donde está ubicado el país y de acuerdo también a otros elementos que veremos más adelante. Bueno, como punto número 1 voy a trabajar un poco sobre la disponibilidad de estadísticas reales. Este tema es de gran importancia porque si no se cuentan con estadísticas fidedignas, con estadísticas que nos brinden la posibilidad de comparar el delito entre un país y otro, el análisis estadístico se vuelve vano, no tiene gran relevancia científica, ¿sí? Tenemos que, por lo general, las estadísticas con las que se realizan este tipo de estudio para medio continente vienen de opiniones o cifras gubernamentales de un país que sí los da, pero hay otro país que no los brinda, o si no, de opiniones mediáticas, o si no, simplemente de instituciones particulares. Entonces así no hay una estandarización en cuanto a la procedencia de la estadística para poder analizar el índice delictivo de los países que conforman nuestra América Latina. Existe una propuesta que ya la van a ver la cita en la parte baja del video, sobre que las estadísticas con las que se cuentan para analizar el delito se van reduciendo a modo de pirámide, y tenemos que el gran conglomerado con las que se cuentan son las denominadas encuestas de victimización. Seguidamente tenemos las estadísticas policiales. Tercero, tenemos las causas y sentencias que son llevadas y coordinadas por los órganos de justicia, llámese Tribunal de Justicia o Ministerio Público. Y como última cifra de esa estadística con la que contamos los criminólogos para realizar este tipo de análisis, tenemos la cantidad de reclusos que existen o que están presentes en el sistema penitenciario. Entonces, como podemos ver, las cifras estadísticas cada vez se nos van haciendo menores en cuanto a su validez científica, y por lo tanto de allí lo difícil de realizar estudios como este. Sin embargo, a raíz de la lectura de varios estudios y a raíz de muchos años de estudio, vamos a decir que existen 3 delitos o 3 hechos sociales que son el boom actual con el que se puede analizar o diseñar políticas públicas de seguridad en América Latina. Se toman tres problemas sociales y a partir de ellos se pueden diseñar políticas públicas de seguridad integral. Ya van a ver por qué integral, por qué lo denominé así y por qué no lo denominé políticas de seguridad ciudadana, si solamente va a hablar de delitos. Bueno, ya van a ver un poco. El primer problema social que tenemos de gran importancia es el tema de las pandillas.
¿Qué son las pandillas? Bueno, las pandillas son los grupos sociales creados por jóvenes que tal vez se sienten desplazados de su grupo familiar o de la escuela, etcétera, y encuentran afinidad y armonía con grupos etarios, pero muchachos pertenecientes de su mismo grupo etario. Entonces forman lo que es una pandilla. Hay distintos tipos de pandillas. Según un estudio de la OEA 2007, hay pandillas transgresoras y pandillas violentas. Y hay otras pandillas que simplemente no tienen esa orientación hacia el delito. Pero en este caso nos interesa hablar de las transgresoras y de las violentas. Las pandillas transgresoras son aquellas que se integran por jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. Por lo general cuentan con una cantidad de individuos entre 40 y 80 individuos máximo. Pero ya hay otras pandillas más graves, que son las pandillas violentas, que ya se pueden caracterizar como los maras, los salvatruchas, el ELN, etcétera, que tienen edades comprendidas de 15 y 30 años, entre 15 y 30 años y a veces mucho más, y que tienen integrantes entre 100 y 500 integrantes. ¿Qué sucede con las pandillas? Bueno, tenemos una teoría de los social bonds propuesta en 2012 o planteada en 2012, que nos dice que al joven sentirse desplazado o rechazado o no aceptado por la sociedad, tiende a buscar refuerzo social, refuerzo en cuanto a dinero, en cuanto a defensa de territorios, en un grupo de compañeros que tiende a llamarse pandilla. ¿Por qué? Porque hacen actos que van fuera de lo establecido en la norma social. Bien sea, empiezan por tonterías como los grafitis, como hacer sus necesidades en la vía pública, como dañar los techos de las paradas de autobús, etcétera, pero después se van convirtiendo en delitos más graves. El problema de las pandillas. ¿Cuál es entonces en sí el problema de las pandillas? Las pandillas, al final de su estructuración, de sus ritos de iniciación, de su lealtad y sus juramentos, terminan convirtiéndose en grupos delictivos que por lo general participan dentro de lo que son las redes de microtráfico de drogas, el sicariato y diversos tipos de delitos de mayor gravedad. Entonces, una pandilla transgresora terminaría convirtiéndose en una pandilla violenta que a su vez va creando redes de organización a nivel de todo un país, y pues ya vemos casos como Guatemala y Honduras, donde este tema de las pandillas es algo bastante fuerte, al igual que en Colombia. Bueno, como siguiente punto o siguiente flagelo que caracteriza nuestra América Latina y que debe ser tomado en cuenta para el diseño de políticas públicas, tenemos el narcotráfico. ¿Qué pasa con el tráfico? Primero que nada, el tráfico ilícito puede ocurrir con cualquier tipo de producto o material. Por ejemplo, en los países del Cono Sur, donde tenemos tanta fauna silvestre, el tráfico ilícito de este tipo de productos, de animales, mejor dicho, es muy común y es difícil el hecho de combatirlo. Sin embargo, pues se logra. En países de Centroamérica, por ejemplo, tenemos el tráfico de personas, la trata de personas que intentan llegar a los Estados Unidos como un sueño americano, y pues siempre va a haber algún delincuente que se aproveche de este deseo, de este anhelo, y pues se convierte en ese coyote, en ese delincuente que se aprovecha de esta situación. Pero tenemos también el bloque de países andinos que sufre un gran flagelo, que es el tráfico ilícito de drogas, o mejor dicho, el narcotráfico. La producción y siembra de coca y también de marihuana es principalmente realizada en nuestros países en países como Colombia, y posteriormente tiene una red de comercialización que van desde por todo el Caribe hasta llegar
a los Estados Unidos y otros países de Europa. Por lo general, en países del Cono Sur tenemos grandes redes, pero de microtráfico, que también afecta el índice delictivo dentro de los mismos. Este tema del narcotráfico es de gran importancia. ¿Por qué? Porque mueve gran parte de la economía de un país y por lo tanto debe tomarse en cuenta a la hora del diseño de políticas públicas. ¿Cómo tratar ese tema del narcotráfico dentro de una política pública? Bueno, uno de los elementos fundamentales sería a enseñar o promover el hecho de que es mejor sembrar papas que sembrar marihuana, que sembrar coca. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a volver a ponerle la mirada al campo. Hacia allí debería ir indiscutiblemente cualquier política de seguridad que quiera disminuir lo que es el tema del narcotráfico, disminuir las ganas o el incentivo del delincuente por participar en un delito, bien sea incrementando la pena, incrementando la sanción de forma pública también y disminuyendo el deseo por consumir la sustancia, lo cual va a ayudar a que la demanda se disminuya y al incrementar las penas y ser más severo con ellas va a disminuir lo que es la oferta. Y así, de esta forma, toda aquella persona que intente ingresar en este mundo del narcotráfico lo pensaría dos veces, porque no habría a quien venderle y no habría, y si llega a ser detenido por las autoridades va a tener una sanción muy alta. Asimismo, reforzar aspectos como el deporte, la cultura, etcétera, que logre que estas pandillas de las que hablé al principio no se conformen con fines delictivos, sino con fines culturales, con fines artísticos, con fines deportivos. Tenemos el tema también del caos penitenciario. Para nadie es un secreto que las cárceles en América Latina lo que son en realidad es una escuela del crimen. Allí debería promoverse o realizarse o lograrse. En las prisiones el objetivo principal sería lograr reinsertar o resocializar el sujeto que en algún momento cometió un delito para que salga listo para integrarse en alguna actividad laboral o de estudio dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, resulta que al sujeto no contar o no disfrutar de lo que está planteado en el papel de planes educativos, formativos, religiosos, culturales, musicales, deportivos, entonces el sujeto lo que sale es peor de contaminado de cómo ingresó. ¿Pero qué sucede? Bueno, los planes se realizan, pero posteriormente a lo que el Estado ve el costo de esas políticas, el gran dinero que hay que invertir, pues tal vez se vuelve cuesta arriba un poco llevar a cabo esa aplicación de esos planes y de esos programas, además de la infraestructura que por lo general está en un 80% desbordada de su capacidad. El hacinamiento carcelario es otro entonces de los flagelos que afecta este tema del penitenciarismo en nuestra América Latina. De allí la importancia que los centros, no solamente de adultos, sino los de menores de edad, sean rediseñados en cuanto a tipo de infraestructura y sean concebidos como un centro de formación y de rediseño de la conducta y de la conciencia de lo que es el privado de libertad, ¿sí? Bueno, después de analizar estos tres puntos, que serían, los tomé como modelos, como delitos o problemas modelos dentro de nuestra América Latina, para poder exponer entonces cómo sería ese diseño de la política pública para que abarque lo que es la seguridad integral. Como hemos visto hasta el momento, el problema del delito viene generado por otro tipo de situaciones que ocurren mucho antes de como tal que el sujeto cometa un delito. Por ejemplo, problemas familiares, mala formación o falta o ausencia de formación en valores, pobreza extrema, el ejemplo que recibió de sus familiares, de sus allegados, etc. Entonces, resulta que si el problema del delito se nos viene es por otros problemas que no son netamente delictivos, que su raíz está en un problema más social y humano,
Entonces es hacia allí donde debemos enfocar nuestras políticas de seguridad y de esta forma se convierten en seguridad integral y no solamente son políticas de seguridad ciudadana, como les decía al principio. ¿Por qué un criminólogo va a hablar de políticas de seguridad integral? Bueno, es porque es una seguridad que viene, que estamos siendo conscientes de que el problema de la inseguridad no nace como tal dentro del mismo meollo de las redes de narcotráfico, de las redes de violencia, de secuestro, de robo, de hurto, no. Tiene un trasfondo mucho más grande y hacia aquí viene mi propuesta en este caso. El diseño de esas políticas entonces debe venir enfocado hacia algo que se denomina criminología del desarrollo. ¿Qué es esto? Es la criminología que plantea, es el área de la criminología que plantea que el delito se puede prevenir incluso durante el embarazo y durante las primeras etapas de la vida de un niño. ¡Wow! Dirán, ¿por qué planteas eso? Bueno, porque resulta que desde que la madre está embarazada empieza un proceso de configuración o de programación cerebral de ese feto, de ese embrión, y desde allí ella misma le puede emitir ondas de amor, de paz, de comprensión, de compasión, etc. Además tenemos otros elementos como es la nutrición adecuada, como es el amor y la unión familiar. Tenemos que posteriormente al nacimiento empieza lo que se denomina la primera infancia, que es de 0 a 7 años. Durante esos primeros años el niño aprende en realidad lo que van a ser sus valores de vida. Si durante esa etapa al niño no se le cultiva, por ejemplo, el respeto a las cosas ajenas, el respeto a la opinión ajena, entonces va a ser difícil después de esa edad enseñarle a no ser violento, a ser respetuoso, a ser honesto, a no robar, a no hurtar, a no mentir. Entonces es en esta etapa clave de 0 a 7 años donde el rol de la familia tiene un rol fundamental, pues una importancia de gran relevancia. Posteriormente viene a entrar en la participación un grupo de instituciones que son las instituciones de socialización secundaria, que sería la escuela, la religión y los medios de comunicación. A través de estas edades, por ejemplo, de los 10 a los 18 años, tenemos que el sujeto está en su adolescencia y durante su adolescencia el joven aprende o debería aprender un trabajo, un arte o un oficio. Tenemos que existe un libro que se denomina El Cristo Social del maestro Samael Aumbeor, que dice: pobre de nuestra América, está grabando bachilleres de hambre, que no saben ni siquiera un arte o un oficio manual. Y entonces, ¿qué va a hacer de nuestra América en unos años? Lamentablemente, nuestros sistemas educativos en América Latina de bachillerato prepara al joven exclusivamente en materias como matemática, física, química y lenguaje. Y esto solo les va a servir si ellos deciden continuar su carrera en una universidad. Pero ¿qué pasa si no ingresan a la universidad y deciden llegar hasta allí? ¿Qué trabajo van a realizar entonces en la calle? Entonces, de allí la importancia que en esta etapa de 10 a 18 años el joven debe tener un oficio o un arte aprendido. Hacia allí debería mirar un diseño de una política de seguridad integral, si queremos incluir dentro de lo que es la seguridad ciudadana posteriormente. Hasta aquí, hasta esa edad, afirman los psicólogos y criminólogos a nivel mundial que podemos prevenir en realidad que el sujeto se incline por el camino delictivo. Posteriormente, a esta edad ya entra en juego lo que son las instituciones de control social formal, que sería la policía, los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la cárcel. Entonces, hasta allí ya no sería, de ahí en adelante no sería prevención, sino represión, porque se estaría actuando bajo coacción, bajo el miedo, bajo el temor a ser detenido, a tener abierto un proceso penal, y pues de ahí en adelante ya sería, para hacer una política pública enfocada ya en la represión, sería más costoso a nivel económico, más complicado a nivel de control y seguimiento, y está comprobado que
la calidad y la efectividad, el control de calidad sobre ese tipo de planes diseñados más enfocados hacia la represión es más difícil de elaborar y las cifras no nos dan la misma satisfacción al contrario de planes realizados a modo de prevención. Entonces sería más girar la vista, mi propuesta, hacia allá, hacia el tema de la prevención, pero una prevención más humana, una prevención enfocada hacia la educación espiritual, emocional y psicológica del ser humano. Bueno, espero les haya gustado, esa fue mi propuesta el día de hoy, además de mi intervención.